Buenas noches, bienvenidos a este espacio de pensamiento al que llamamos Dos Cronopios, que pusimos en marcha hace unos meses con el claro objetivo de perder el miedo a lo desconocido a través, justamente, y valga la redundancia, del conocimiento de eso que no nos es tan familiar. En el programa de hoy vamos a hablar de la logia masónica, de las logias, y para empezar a entender, vamos a aprender juntos que logia es una palabra que viene del sánscrito, es ese idioma antiquísimo que hablaban las castas más altas, eh, palabra que significaba mundo, de manera que podemos ir asociando como que cada logia es un mundo. Posteriormente aparece otro concepto que dice que la verdadera civilización del hombre aparece cuando el sujeto es capaz de construir su propia vivienda, y ya no hablamos de cuevas o de pozos, sino hablamos de su vivienda, cuando ya se requiere de determinada ingeniería para poner ladrillo sobre ladrillo. A la hora de hablar sobre la antigüedad de la logia masónica, lo cierto es que aparecen símbolos, aparece simbología de la logia en el antiguo Egipto y hasta algunas pinturas rupestres que dan cuenta de la existencia, pinturas rupestres prehistóricas por supuesto, que dan cuenta de la existencia de las logias mucho antes de lo que cualquiera de nosotros que no integra una logia puede llegar a imaginar. Y si nos venimos un poco más acá, a Francia, un poco más acá en los años, aparecen los masons. Yo siempre digo que el idioma francés es un idioma maravilloso, pero complicado, y no complicado porque sea difícil de aprender, sino porque tiene palabras que se pronuncian muy parecido. Por citar un ejemplo, ahora que estamos hablando de maison, también tenemos la maison que es una casa grande, el maison que es el albañil, el constructor. eh, y de ahí viene, estimo yo, lo vamos a hablar con mi invitado más adelante, el símbolo típico de la masonería, que es el compás y la escuadra. Lo cierto es que la masonería genera misterio, y el misterio genera desconocimiento, y el desconocimiento genera miedo, una cosa lleva a la otra. Entonces, ¿por qué por una vez en la vida no ir, que es lo que proponemos en este programa, desde el donde llegamos al donde partimos? En vez de partir desde el desconocimiento para llegar al miedo, partamos del miedo para llegar al conocimiento. Porque creo que ya es momento como humanidad de decir basta a esos miedos que surgen, valga la redundancia, por desconocimiento. Antes de comenzar el programa, quiero agradecer a la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, ante quien hubo que gestionar la invitación y desde donde nos aceptaron esta entrevista. De manera que solo nos resta dejar algunas dudas para después de esta pequeña pausa. Por ejemplo, eh, ¿sabíamos que Teodelina es un pueblo fundado por un masón, o que uno de los fundadores de Teodelina era masón? ¿Sabemos que posiblemente Teófilo L. Puentes era masón? Vamos a una pequeña tanda, volvemos y ya sí nos metemos de lleno con nuestro invitado del día de hoy.
En Petenate Hogar, en julio, cuidamos tu aguinaldo. Televisores, notebooks, aires acondicionados, heladeras, cocinas, lavarropas. En Ahora 12, 5% de descuento. Y en Ahora 18, 18 cuotas sin interés. Aprovecha el aguinaldo en Petenate Hogar. Acércate a cualquiera de nuestras 28 sucursales. Te estamos esperando. Veníamos hablando antes de de esta pausa publicitaria de la masonería argentina y a quien voy a recibir hoy es a Tomás Olmedo. Tomás Olmedo es miembro de la masonería argentina y dentro de la masonería argentina pertenece a la logia Adams. ¿Lo dije correcto? ¿Es así? Correcto, Pablo. Bien, lo único que te pido, como digo siempre cuando empiezo el programa, es que si me equivoco no temas corregirme. No, soy un tipo que se declara ignorante cada mañana de su vida. Lo he descubierto hace poco tiempo y me parece maravilloso. Eh, lo que pregunto acá, todas las logias son logias masónicas, pero cada una tiene un nombre en especial. Sí, Por eso correcto. hablamos por ejemplo, la Gran Logia. Sí, las logias tienen su nombre individual, ya que la logia es la conformación de base de la unión de masones para trabajar en conjunto. Las grandes logias se las identifica una por país, que es la que agrupa o la que representa a las logias de un país ante otras potencias, ante otras grandes logias de otros países. Pero el órgano constitutivo, o el órgano de base para el trabajo masónico, son las logias. Si tuviéramos que hacer un poco de historia, me atrevo a utilizar algo que es lo más reciente, entre comillas, que es esta etapa en que el periodo gótico, en que se construye la mayor cantidad de catedrales góticas en Europa, y que curiosamente estuvieron a cargo de masones, ¿no? De esos albañiles, de ingenieros, y no existía la arquitectura. La albañilería era, al igual que la medicina en la época de Hipócrates, algo que se transmitía entre padres e hijos o de generación en generación. Con los albañiles pasaba lo mismo, entonces por eso
esto de la masonería, los masones, los albañiles empiezan a reunirse en reuniones secretas para adquirir conocimientos el uno del otro, para compartirlos. Eh, Esto es la manera de describir el porqué de esas reuniones secretas, que no son más, creo yo, que para adquirir otros conocimientos o para ampliar los conocimientos que tenemos. Estamos hablando de Francia. Ahora, ¿cómo aparece la logia masónica en la Argentina? Sí, tenemos que partir de una base que por ahí por una cuestión de prejuicio o desconocimiento no se transmite correctamente. El origen de la masonería es incierto. Básicamente se puede rastrear hasta los orígenes del tiempo. Se encuentran documentaciones o comprobaciones de la existencia de la masonería en el antiguo Egipto, Babilonia, Sumeria, pinturas rupestres, como vos bien dijiste. Pero lo que hoy conocemos como masonería y la forma que hoy tiene la masonería, se organiza y se estructura en 1717 en Inglaterra y tiene esta forma. Y proviene de los Collegia Fabrorum, de los grandes constructores de esa época. Pero la masonería es la misma desde los orígenes. Hoy se llama y se concibe masonería. Pero antiguamente fue evolucionando. ¿Por qué? Porque la masonería siempre está con el acontecer del momento. En la masonería pertenecen y forman partes hombres libres. Y cuando me refiero a hombres libres me refiero a hombres sin ataduras intelectuales, sin ataduras dogmáticas que permitieron el progreso y el avance de toda la sociedad, de las civilizaciones, que fueron a lo largo del tiempo desarrollando y creando nuevas ciencias, a las cuales las personas que, o los hermanos o los masones que vinieron posteriormente, se asentaron en esos conocimientos y siguieron con el devenir de los tiempos en la evolución de lo que hoy conocemos como esta civilización. Pero el origen de la masonería fue transmitir los conocimientos y el libre pensamiento, la libertad y fundamentalmente el entender que todas las personas sobre la tierra somos iguales. Suena muy interesante esto que acabas de decir, que la masonería va traduciéndolo, ayornándose junto con la humanidad, cuando por otro lado asistimos a tantas instituciones que se han quedado en el tiempo con sus dogmas, que no acompañan el progreso de la sociedad. La masonería, por el contrario, va adaptándose en la medida en que se respete la libertad del sujeto, Totalmente. y eso es maravilloso. La masonería lo que interpreta y para lo que en la masonería es algo natural y común, y los miembros que pertenecen es natural y común, posiblemente como vos decís no suene así. Pero eso es así, lisa y llanamente, porque en la masonería se enseña, se promueve que uno es poseedor a lo sumo de su verdad, que es muy distinto a ser poseedor de la verdad. Nosotros como miembros de la masonería nos desarrollamos y nos desenvolvemos en el mundo con nuestra verdad, que no quiere decir que yo sea dueño de la verdad. Hay una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque al yo entender que soy dueño de mi verdad, también entiendo que hay otra verdad, la tuya, al mismo nivel, con el mismo respeto y de la misma forma que la mía. Es muy distinto al yo creer que soy poseedor de la verdad. Porque si yo creo que soy poseedor de la verdad, entonces lo distinto pasa a ser un error o una equivocación. Entender que la verdad es subjetiva también, Sí, claro, que la verdad no existe, que lo que para mí es verdadero o lógico para vos no lo es, totalmente. sin que eso nos distancie. Al contrario, nosotros interpretamos a la verdad de la otra persona como algo que nos puede enriquecer o ayudar a avanzar. Por eso la masonería ha ido avanzando y adaptándose y promulgando y fomentando todos los avances. No quedamos estáticos en ese Ujú. sentido. Tomás, ¿qué hay de cierto en esto, que de tantas creencias que hay alrededor de la masonería, que solo quienes tienen un muy buen pasar económico pueden formar parte de la masonería? Eso es otro prejuicio. En la masonería, cuando ingresamos a la masonería, no se nos pregunta nuestro apellido, nuestro dinero, nuestro conocimiento. Nada, yo arreglo computadoras. Ajá. Hay miembros y hermanos que tienen un pasar económico mucho más holgado, pero no tiene absolutamente nada que ver. Eso Nada es que un ver prejuicio, el poder económico. para nada. Leyendo, no recuerdo qué, porque he leído mucho este último tiempo con respecto a la masonería, eh,
me encuentro con que tienen una manera especial de construir los templos. Eh, la entrada tiene que dar al occidente y ¿está bien llamarle altar? Si vamos a, si me permitís, Sí, nosotros dentro del ejercicio de la masonería partimos por el estudio muy profundo, depende del lugar donde sea, de la etimología de las palabras. sí. Porque entendemos que el lenguaje es algo que nos puede unir como Ujú, personas. ujú. Y bien utilizado nos puede unir mucho, mal utilizado nos puede separar. De eso habla la ontología del lenguaje. Sí, Exactamente. Entonces nosotros nos basamos, y es muy común utilizar términos que a lo mejor en el uso común y corriente no parten de la etimología lógica de esa palabra, sino le dan otro contexto, ajá. específicamente religioso. Si hablamos de la palabra altar no tiene nada que ver con la cuestión Es el de lo lugar que donde se se hace el conoce sacrificio. religioso. Tenés En razón. ese sentido, lo mismo que si hablamos de la palabra templo. La palabra templo se le da una connotación religiosa y en realidad templo es un lugar donde uno ejercita lo que considera importante o sagrado. Sagrado tampoco es religioso, sino importante para uno. Por ejemplo, una casa puede ser el templo de una persona. Qué interesante. Entonces, ¿cómo lo llaman ustedes al lugar de reuniones? Templo, Templo. porque es el lugar donde nosotros practicamos algo que para nosotros es muy importante, que Ajá. es la libertad de conciencia. Y el lugar que debe dar hacia el oeste, hacia el este o hacia el Es un oriente. lugar, se le llama Oriente, Occidente, por una No cuestión. recibe el nombre de altar, digamos. No, El no, lugar donde no. está el maestro. En realidad es el lugar donde está una persona que circunstancialmente ocupa una responsabilidad. Bien. Ahí adentro de las logias todos somos iguales, lo que tenemos son distintas responsabilidades. Sí, Y quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros ahora que estamos acá, te doy un ejemplo claro. Vos estás ocupando una responsabilidad, yo estoy ocupando otra sí, responsabilidad, los técnicos están ocupando otra responsabilidad, para que en el conjunto funcione lo que se llama dos cronopios. de acuerdo. En una logia, circunstancialmente se ocupan un lugar. Y tiene simbolismo también, por supuesto, todo Dentro del simbólico. simbolismo está esto de que el templo, eh, la parte más importante, ya, el oriente, Sí, sería el este, que es el lugar donde sale el sol porque se perfecto. relaciona con la luz, Exactamente, sí. ¿verdad? Porque, sí, Y la entrada en el oriente, en el occidente, yo entro desde la oscuridad hacia la luz al correcto. templo. Correcto, es la misma ubicación que tienen históricamente los grandes templos de la humanidad. Antiguas pirámides de Egipto, Ajá. colegios de la vieja Sumeria, Sumatra, Babilonia, Caldea, así Debo sucesivamente. reconocer que cuando leí eso me llamó la atención, inmediatamente fui a Google Maps a, a ver si el templo de Venado Tuerto de Calle Casey efectivamente está respetando los puntos cardinales. Todos los templos de la masonería universal. Y después tienen una forma específica de construirlos. Sí, claro. Sí. Las medidas, explicarnos La un poco. masonería, antes de explicarte eso, te quiero hacer Dale. otro comentario. La masonería hace todas sus interpretaciones por medio de símbolos. Primero tenemos que partir de la diferencia entre qué es un símbolo y qué es un signo. Un signo es un cartel de Sí. pare, no tiene otra explicación posible. En cambio, un símbolo puede tener muchas interpretaciones Ujú. en base a la persona. Porque si no, ¿cómo hace la masonería para querer transmitir algo sin caer en un dogma, sin caer en decir esto es así? Ajá. Si yo caigo en transmitirte algo diciéndote esto es así, estoy cayendo en un dogma, lo estoy contradiciendo. Estoy diciendo algo como una verdad y no debe ser así. La masonería se corre de la inducción para permitir la deducción. Totalmente. Te doy un ejemplo básico. ¿Viste uno de los símbolos más conocidos de la masonería, la escuadra y el compás? Sí. La escuadra. La escuadra es una herramienta de construcción que sirve para trazar ángulos rectos. Entonces, simbólicamente, si hablamos de ángulos rectos, hablamos de la rectitud. Si tenemos que hablar de la rectitud, indefectiblemente vamos a caer en hablar de la ética y la moral. Y acá es donde entra en la forma en la que se utiliza la masonería. Si vos en masonería hablas de ética y moral, la masonería, los miembros de la masonería te van a preguntar, ¿ética y moral de qué época? Porque no es lo mismo la ética y la moral del 2021 que de la 1950. No es lo mismo la ética y la moral de la República Argentina que a lo mejor de otro país. Y si nos trasladamos a distintas centurias, a distintas civilizaciones, entonces de esa manera la masonería te va fomentando un estudio profundo, arqueológico, simbólico, histórico, científico, para llevarte básicamente a la conclusión de que no existe una verdad, de que a lo sumo podés generar tu verdad. Y eso te hace interpretar y ampliar la forma de ver al otro, que es tu igual, simplemente como eso, como tu igual, no como algo distinto
y que lo distinto sea algo equivocado, sino algo de lo que me puedo nutrir. Entonces, todo en la masonería es símbolo. Y uno de los símbolos es ese, el que vos dijiste, cómo se ingresa a los templos, Sí, y el simbolismo es prácticamente ese. se me ocurre de una manera, definirlo de una manera ramplona para aquel que, que no pueda a lo mejor entender esto, ¿no? Es como empujar al ser humano o al sujeto a pensar, a Totalmente, buscarle la otra, esa totalmente. famosa quinta pata al gato, ¿no? Lo estoy diciendo de una manera absolutamente ramplona, pero como para que se Sí, entienda. el ejercicio y el fomentar el estudio y al pensar es fundamental y es básico, es lo que nos diferencia y es lo que nos puede permitir lograr el objetivo máximo de la masonería, que es que todos los seres de la Tierra nos consideremos que somos iguales, A la hermanos. hora de construir esos templos, que es lo que estábamos hablando, Sí, también se respetan, digamos, somos dos cubos exactamente iguales. sí, Esto es depende, así. depende del espacio. Tienen medidas Sí. antiquísimas que las distintas civilizaciones las han llamado de distintas maneras por algún nombre. El número Ujú. áureo, la unidad áurea, el número phi. Todos los templos tienen esa. Y de la misma manera que las grandes catedrales, que es lo que, digamos, es más famoso y se conoce, pero hay muchísimas construcciones ¿Qué que lo sería? tienen. La altura del templo tiene que ser igual al ancho del Exactamente, templo y la mitad del largo, exactamente. más o menos Y se es. forma la famosa, el, el ejemplo más claro que se puede apreciar, a lo mejor conocido en la historia, es el ejemplo de un miembro muy conocido que es Leonardo da Vinci, el Sí. hombre de Vitruvio. Ujú, En sus proporciones perfectas, el famoso espiral del caracol. ujú. También tenés la secuencia Fibonacci que existe en todo lo que pertenece. No es algo que inventó la masonería, sino es algo que miembros pertenecientes a la masonería vieron de la existencia. Es algo que es un patrón que existe en todo. La primera vez que yo tuve contacto con la masonería fue, yo trabajaba en un diario en Venado Tuerto, en un lugar, no recuerdo ahora, creo que era la sede de una tarjeta de crédito venadense sobre calle Mitre entre San Martín y Castelli sobre mano derecha, donde no era una tenida blanca, pero era como que la masonería se abría y me encontré con un montón de amigos que yo no sabía que eran masones y ese fue un buen momento o una buena oportunidad o un buen comienzo para empezar a perderle ese miedo que uno naturalmente le tiene. Y después hizo una tenida blanca en el templo a la que yo no pude ir porque estaba de viaje, no me acuerdo. Pero ¿qué es la tenida? La tenida son reuniones, las Sí, tenidas. sí. Es el nombre que se le da a las reuniones masónicas. Y las tenidas blancas es un nombre que se les da a las reuniones con participación de no miembros. Ok, A lo largo de la historia, las sociedades, como vos bien sí, lo dijiste, ha ido preguntando respecto a qué es y qué no es la masonería. La masonería nunca tuvo intención de hacer proselitismo sobre sí misma. Por ejemplo, se dice que la masonería es secreta, nunca lo fue. La masonería es discreta. sí. Cualquier persona que quiera acceder puede acceder y preguntar de la misma manera que lo hiciste vos. Y hoy estamos acá. Siempre fue así. Si las personas no lo han podido hacer o no lo han querido hacer, quizás ha sido por prejuicios, pero a la masonería nunca le interesó eso. A lo largo de la historia hay personas que han preguntado. Entonces, cada tanto, a solicitud, la masonería ha abierto sus puertas en reuniones de este tipo para preguntar. Por ejemplo, en los últimos, antes de la pandemia, en los últimos años, 5 o 6 años, la masonería también ha pedido, se abre en la noche de los museos, Sí. con presentaciones. Eso Y la gente puede acceder al templo y puede ver que no hay nada raro, digamos, ¿no? absolutamente, en realidad puede acceder siempre. Hay un documental muy interesante de TN que se puede googlear o buscar en YouTube directamente, donde se abre el templo central de calle Perón. Sí, Perón, ¿verdad? Sí, Perón sí, Teniente General Perón, 1200. sí, Sí. Eh, ¿Eso es lo que era el antiguo Palacio Cangallo? exactamente. Ah, eh, Ahí funciona la sede de la Gran Logia. de la Gran Logia. Bueno, hay un documental maravilloso que hizo TN que está en YouTube, donde un periodista absolutamente neófito, absolutamente sin ningún tipo de conocimiento previo, va y lo recibe el maestro y le empieza a explicar todo, que me parece muy interesante. Hay varias cosas muy interesantes. Este libro de Hamilton sobre los masones argentinos es muy interesante. Eh, y hay, acá me voy a meter, de esto me voy a hacer cargo yo, no tiene nada que ver Tomás. Eh,
hay algo que yo quiero que vean y, 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 y ahí es donde va a surgir la inteligencia de cada uno, un discurso que dio Perón que también está en YouTube. Pongan Perón y la masonería. Es un video en blanco y negro que dura 3 minutos, donde Perón dice, no voy a decir yo qué, ni voy a spoilear, ni voy a decir mi conclusión, pero ahí se van a dar cuenta de un montón de cosas. Se habla que hay alrededor de 10.000 masones en la República Argentina, ¿puede ser? El número de miembros de la masonería es lo mismo que preguntar el número de miembros de X institución. Sí, Yo creo que hay que encarar la cosa de otra manera. Sería una interesante pregunta decir cuántos hombres libres hay en la Argentina. Y cuando me refiero a hombres quiero sacar la cuestión de género, sí, sí. porque también es un prejuicio que es muy común, que no lo preguntaste, no sé si lo ibas a preguntar, pero que es un prejuicio de siempre muy común, es decir, la masonería es solo para hombres. Claro que no. Bueno, claro que no. Esa es la pregunta, porque nosotros como institución nos agrupamos, somos una de las personalidades jurídicas más antiguas del país, etcétera, etcétera. Pero la masonería la finalidad que tiene es de actuar sobre uno mismo para poder hacernos más libres con respecto a ver al otro como un igual. Parece algo simple de decir, pero en el ejercicio de eso es muy difícil. Si no lo pasamos. Visto desde el punto de vista humanístico, creo que hay más masones de los que realmente figuran en Exacto. los libros, ¿no? Habemos más masones de los que, si vemos la masonería desde el punto que acabas de plantear. Mi pregunta apuntaba a lo numérico específico porque después eso traía concatenada una segunda pregunta que es si Santa Fe es realmente la provincia que mayor cantidad de masones tiene. Mirá, hoy en día la membresía masónica, te voy a hablar de mí lo que me pasó. Yo cuando Sí, ingresé a la institución, en muy poco tiempo me encontré que estaba en un lugar sumamente cómodo, como si hubiese estado siempre, que es lo que vos decís. Y charlando con los demás es algo que nos pasa a todos. Todo el que llega de una u otra manera a la masonería, y ha sido siempre así a lo largo de la historia, se siente en un lugar cómodo con iguales. Porque necesitamos un lugar en el que poder tratarnos como iguales, respetarnos como iguales, desarrollarnos como iguales. La membresía actual de la masonería ronda aproximadamente 30.000, 35.000, ah, aproximadamente. No te podría decir la verdad si es Santa Fe o Buenos Aires, creería que es Buenos Aires, por una cuestión no, lógica. Es Santa Fe. Bueno, lo que no se puede ser Santa Fe. Lo que Perdón que sí, te... no, no, lo que sí hay, porque nosotros mismos también. Es algo que es propio de todos los miembros de la masonería, que uno puede dejar en reserva su pertenencia o no a la orden. Sí. Esa es una condición, es un derecho de cada uno. Yo puedo dejar en reserva mi pertenencia o no a la orden. En este caso, lógico, no lo estoy haciendo. Esto significa que uno puede decir pertenezco a la logia masónica o no. Exacto. Es más, todos los miembros de la orden tienen la obligación de que si un miembro decide no hacer, eh, no decir su pertenencia a la orden, no lo pueden hacer. Ajá. E inclusive, si una persona, un miembro de la masonería puede decir que un miembro fue o no de la masonería después de que fallezca, Sí. exceptuando que ese miembro haya dejado un testamento masónico en el que se expresa fehacientemente que aún después de fallecido no se pueda decir su pertenencia a la orden. Hay presidentes que han dejado ese testamento, muchísima cantidad de Ujú. miembros. Entonces nosotros mismos por ahí no sabemos de la pertenencia o no de determinados Claro. miembros. Si un padre es masón, ¿el hijo va a ser masón? No. No, no, El hijo tiene la libertad de no serlo. Digo. exactamente o de ser. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre del delantal? El nombre que se le da es mandil. Mandil, Es mandil. un, ¿Qué hay de real? Porque viste que todo esto genera un montón de pavadas, vamos a darle el nombre concreto. Algunas veces no lo son, otras veces sí, pero se intenta buscar esos parecidos. Eh, por ejemplo, el logo de Gmail, que es el sobre blanco con los costados, es igual al mandil. sí, totalmente. El creador Tiene del logo, sí, el creador del logo de Gmail es miembro de la orden masónica y y en el Facebook al momento, bastón de... también, en el momento en que se hizo, que lo hizo y lo propuso, pertenecía a la orden, es más, es el mandil de compañero Sí, masón
y él era miembro de compañero masón. El Hay bastón, no muchísimos, me sí. sale el nombre del bastón de lo de Facebook. Bueno, el logo de Facebook está inspirado en el bastón de no me acuerdo qué. eh, y así si seguimos, que también es otra de las cosas interesantes para que la gente busque que la masonería no está tan oculta, la masonería está mucho más presente en los logos que vemos cotidianamente como el de Gmail que lo que nosotros pensamos. En las sesiones, yo no sé si puedes hablar de esto o no, pero se habla de temas referidos a la igualdad, la libertad, la fraternidad. ¿Es así? No, no necesariamente de eso, se habla de todo tipo de contenido, Ajá. de todo tipo que se desea. Mira, ¿cuál es una diferencia que es el que nota el que recién ingresa? Y te voy a decir lo que yo noté y realmente lo notamos todos. Cuando uno pide la palabra y está expresándose Sí. referido a un tema, lo que va a tener es el respeto absoluto mientras habla. Nadie lo va a interrumpir en su alocución. Llegado el momento que termine, alguien va a pedir la palabra y esa persona va a hablar y tampoco se lo va a interrumpir. Porque nosotros escuchamos no para esperar que el otro termine, sino escuchamos porque a lo mejor nos puede servir ayudar a nuestro entender. Entonces cuando vos te encontrás en un lugar donde se tocan la diversidad de temas y donde tenés los miembros presentes, el arco ideológico, el arco de creencias, en un respeto con fundamentaciones bien sólidas, basadas en la ciencia, basadas en todo tipo de cosas arqueológicas, fundadas. Lo que uno se nutre ante determinados temas de actualidad, cualquier tipo de temas, es muchísimo. Porque ¿qué es lo común y corriente que se ve lamentablemente hoy en día? La interrupción, falta de respeto, el escuchar al otro para que termine y rebatirlo, y vuelvo al origen de la charla que tuvimos. Nosotros entendemos lo distinto como algo que nos puede ayudar, no como un error. Y estamos totalmente permeables que si una argumentación rebata lo que nosotros creíamos, poder evolucionar y hacer ese paso adelante y crecer. Que sería el objetivo final de todo ser humano. No, no final. Principio, el objetivo principal de todo ser humano. Debería ser. Estabas hablando de esto y recordé eh, Dora Baret. Fue una gran maestra mía sigue siendo, porque cada tanto tomo cursos con ella y con su hijo, que han fusionado la ontología del lenguaje con el teatro. Es maravilloso. Eh, y nos hicieron notar cómo los porteños, básicamente, cuando alguien dice a mí me parece determinada cosa, comienzan su locución diciendo no, lo que yo creo, y ese no es lo que invalida todo lo que el otro está diciendo, toda la verdad del otro. Y volvemos al principio, la verdad es subjetiva, lo que yo estoy diciendo surge de mi pleno convencimiento y creo que es posible que me equivoque, pero háganmelo entender de otra manera, no desde ese lugar de anularme, Totalmente. porque estaríamos metiéndonos en una zona medio complicada que roza lo dogmático también, ¿no? ¿Es lo Claro, que digo sí, yo o no es? exacto. Sí, hay momentos, porque a mí me pasó cuando ingresé, que uno ingresa y hace aseveraciones o expresa opiniones que son refutadas, y yo viéndolo en perspectiva en el tiempo, refutadas de una manera muy sencilla. Cosas que yo creía que eran así, que un simple análisis científico, un simple revisión histórica, me lo rebatía. Y Ujú. yo creía que era así. ¿Por qué? Quizá porque le di en un momento dado determinada importancia a la tradición oral. No me preocupé de agarrar nuestra propia creación como ser humano, que es la ciencia, y buscar un poco. Entonces me encontré desenvolviéndome en el diario vivir con verdades que en realidad tenían cimientos de arena. De la simple ciencia, y no estoy hablando de nada complejo, lo rebatía. Eso es algo que a mí la masonería me ayudó muchísimo a rever. Entonces por ahí nos encontramos que ante una argumentación que es totalmente inválida desde la ciencia, ¿qué actitud tomamos? La persona que practica y ejercita la masonería toma una actitud de agarrar, reconocer su error y seguir adelante. Somos perfectibles, somos seres humanos. Eso es otra cosa también que nos da la masonería en el ejercicio. Aceptarnos como seres humanos que cometemos errores, sacarnos la carga del perfeccionismo que nos impone la sociedad. ¿Sabes que la invitada de la semana pasada fue una profesora de historia?
pero que mira la historia desde el costado más revisionista que pueda surgir. Eh, yo particularmente, por eso al comenzar el programa te dije que todas las mañanas me declaro ignorante. No me consideraba, era una persona que tenía mis terribles reticencias, mis reticencias casi imposibles de derribar con respecto a Sarmiento. Hablando con ella me empieza a plantear algunas cosas y cuando empiezo a leer sobre masonería, no voy a decir que Sarmiento pasa a ser mi héroe máximo, pero sí me doy cuenta o encuentro el lugar desde donde entenderlo. Entonces, dos cosas me pasaron. Primero, el reconocerme ignorante y que alguien o algo me lo rebata, que me parece plausible, para mí, me festejo, me celebro. Eh, y por otra parte, es decir, en cuanto contribuyó lo que yo veía como algo malo, estaba buscándolo por otro lado, ¿no? O sea, la famosa 1420, después vamos a hablar de eso, pero qué interesante es todo esto. Te preguntaba sobre la igualdad, la libertad y la fraternidad porque fue el lema de la Revolución Francesa y creo que es innegable asociar a la masonería con la Revolución Francesa, ¿verdad? Sí, eso es en la época actual, Sí, pero consideramos que los principios de lo que es igualdad, sí. fraternidad, como hoy se conoce eso, provienen desde los orígenes. Ujú. Quizás en épocas en las que el solo hecho de decirlo generara serios problemas. Mira, la masonería, vuelvo sobre un tema que siempre hacen hincapié cuando se charla. La masonería es secreta. La masonería nunca fue secreta, siempre fue discreta. Lo que tuvo fueron épocas en las que por el simple hecho de resguardo físico hubo momentos, dictaduras militares, totalitarismo. La primera resolución de la AAA, de la Alianza Anticomunista Argentina, esto se puede buscar en cualquier lado, da pena de muerte a la pertenencia a la masonería. O sea, yo soy un padre de familia, soy un trabajador, pertenezco a una institución. Que venga una organización de este tipo a declarar que yo tengo que tener pena de muerte por la participación, va a llevar indefectiblemente a que yo me retrotraiga, me quede. O sea, la masonería se ha retrotraído entre las dictaduras, ante los totalitarismos. Y en épocas de democracia se abre, pero es por una cuestión de salvaguardar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque el libre pensamiento en los totalitarismos, en los dogmatismos, en las dictaduras, no conviene. El libre pensador es aquel que puede preguntar y pensar por sí mismo. Y eso, en esas estructuras, no conviene. Dos cosas me surgen. Primero, vuelvo a reconocer y digo siempre, esto no es un programa político y mucho menos político partidario. Yo hace muchos gobiernos que quería hacer este programa y nunca me dieron bolilla. Recién ahora se me dio bolilla. Y me sigue llamando la atención, porque la segunda vez que yo me reúno a hablar con nuestro intendente, lo que le dije es, mirá que es para enseñar a pensar, ¿eh? Sí, y me llamó la atención. Y la otra cosa que me viene a la cabeza ahora, que no tengo acá, yo tengo una ayuda a memoria siempre, pero me viene del lado del teatro, ¿no? Terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando se dividen, digamos, entre Rusia y Estados Unidos, que aparece el macartismo y ahí aparecen los famosos musicales que nos llegan hasta hoy. Esos musicales que uno los ve y te deslumbran y todo, pero que en realidad no te dejan nada, no contribuyen al pensamiento y que está íntimamente ligado con eso. No queremos que la gente piense, las dictaduras lo que buscan es eso. Juan Manuel de Rosas fue otro de los grandes enemigos de... Y bueno, y ahora aten cabo si quieran con algunas recomendaciones que hice, de las que me hago cargo desde que empezó el programa, ¿no? ¿Quiénes son los que no quieren que pensemos? Evidentemente ahí no está la masonería, ¿verdad? No, claro. Eh, Ustedes tienen, se dice que tiene la masonería un costado filantrópico. El costado filantrópico es esa parte que todos tenemos o que deberíamos tener de caritativo, de amor al otro, de promover el bienestar del otro, de buscar el bienestar del otro. Eh, ¿De qué manera específica ustedes lo hacen? ¿Se puede decir o no? Sí, mira, en Me, la... me- Perdón. Sí, eh, Digo esto y me voy a la época de la fiebre amarilla, del cólera, con Roque Pérez muerto. Roque Pérez, uno de los grandes masones que tuvo este país, muerto porque se había producido en ese momento un lío entre el Estado y la Iglesia, entonces el Estado le había sacado a la Iglesia la capacidad a ver, para no hacerle mucho lío a la gente,
de funcionar como hospitales o como campañas de hospitales de campaña o como lugares de curación y se iba a hacer cargo el Estado, pero como recién había ocurrido eso, el Estado todavía no estaba preparado. Aparece la epidemia de fiebre amarilla, aparece la epidemia de cólera, lo que hace la masonería es ponerse al frente del cuidado de los enfermos. Esto fue más o menos así. Sí. Roque Eh, Pérez fue un gran maestro que falleció por exactamente. trabajar así. En su carta constitutiva, la masonería es una asociación filosófica, filantrópica y progresista, no te lo dice la palabra. La filantropía es un deber para el miembro de la masonería. Y si vamos a hablar de filantropía, vamos a la etimología a través de la palabra filantropía. Y para dejarlo bien resumido, es todo lo que pueda contribuir al desarrollo como persona del otro. Ajá. Todo lo que pueda. Hay a veces una confusión muy grande en filantropía en creer que es algo material. Y a veces la filantropía entre miembros, entre cercanos, no es material. A veces la filantropía es poner un orejo, una oreja, una palabra, escuchar, un silencio, acompañar, estar. A lo largo de toda la existencia de la masonería, desde el origen de los tiempos hasta ahora, se ha hecho filantropía como un deber y como una necesidad del ser humano hacia el otro. Nosotros entendemos la filantropía como una necesidad que nos hace crecer como ser humano y fundamentalmente nos ayuda, insisto en esto, a ver al otro como un igual. Y utilizando la ontología del lenguaje, vamos a usar otra vez eso. Una cosa es mecenazgo y otra cosa es filantropía, que muchas Totalmente. veces se lo Sí, confunde. claro. El Por eso, mecenazgo sí va más por hacia eso lo te dice económico. por eso te dice la división, sí, totalmente. Y tenés un ejemplo en Roque Pérez, Ujú. que es te lo nombro porque lo nombraste vos. Sí. Y otra cuestión es que nosotros, la Roque filantropía, Pérez, perdón, sí, es muy interesante que quienes nos están viendo empiecen a buscar material. Roque Pérez muere contagiado, no recuerdo si es sí, fiebre amarilla sí, o fiebre amarilla, sí, eh, estando en el frente de batalla. O sea, era una época donde la peste en Buenos Aires era tan terrible, tan agobiante, que deciden, de hecho se había mudado el gobierno a no me acuerdo dónde, eh, entonces le proponen que él se vaya, él dice no, yo me quedo por una convicción, eh, y termina muriéndose contagiado. Eh, ¿Qué es lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con esto del COVID? ¿La masonería está presente de alguna manera? la masonería ejerce la filantropía, Sí, como dijimos, como dice la etimología de la palabra. Lo que la masonería, ningún miembro de la masonería nos interesa es que en el ejercicio de la filantropía no es importante que se dé a conocer. ok, Ni es, respuesta, ni es, respuesta otorgada. ni es nuestra necesidad, no es lo, para decirlo llanamente, no nos interesa, Sí. ni nunca interesó. No nos interesa que se sepa qué es lo que estamos haciendo. Totalmente. Correcto. Estamos en un punto en el que es interesante decir que ya lo dijo Tomás, pero lo remarco, no se puede hablar de los masones, no se puede nombrar a los masones vivos, sí a los masones muertos, en el caso de que no exista un testamento masón en el que el muerto haya dejado expresamente dicho que no quería que se lo nombrara. Pero, por ejemplo, para sorpresa de muchos, podemos nombrar como masones a Leandro Alem, Juan José Castelli, José Ingenieros, Moisés Levenson, Vicente López y Planes. Es una cosa curiosa, el autor de la letra de nuestro himno nacional era masón. Y ahí se empieza a entender mucho más el himno, ¿verdad? Homero Mansi, el autor de tangos, Bartolomé Mitre, Adrián Otero, que es el músico y cantante que conocemos todos de nuestra actualidad, Bernardino Rivadavia, primer presidente de nuestro país, Cornelio Saavedra, Hipólito Yrigoyen, Sarmiento, eh, dentro de las instituciones que crea la masonería, eh, basándose creo en esto de la filantropía, corregime si me equivoco, está la Cruz Roja, la Sociedad Rural, el Círculo Médico Argentino, la Sociedad Protectora de Animales, la Academia de Medicina, el Hospital de Niños, y sigue la lista. Hay mucho en este país hecho por la masonería. Sarmiento, eh, dice la historia que renunció a ser masón cuando asume su presidencia como forma de no generar rispideces con la iglesia. ¿Es posible renunciar a ser masón
o puede haber sido un acto político como... No, uno nunca deja de ser masón, Sí, pero sí, él era en el momento en que renunció el gran maestre de la República Argentina. Cuando asume su función como presidente de la República Argentina, para no generar rispideces, en un acto muy loable de su parte, renuncia a ese cargo, a esa función o a esa responsabilidad para ejercer un cargo de presidente de la nación sin que hubiera ninguna interpretación que dijera que él estaba cumpliendo una función, en realidad siendo gran maestre de una logia masónica. En realidad no tiene nada que ver, porque si nos trasladamos en el tiempo, mucho antes, por ejemplo, Estados Unidos, algunas partes de Europa, era lo mismo. Pero él lo hizo justamente para evitar un problema que pudiera ocasionarse, por los famosos prejuicios. pero de todas formas que interesante porque cuando uno tiene una convicción y esa convicción está en nuestro ADN, podemos renunciar, vamos a decirlo, vamos a utilizar otra vez la palabra desde la ramplonería. Puede renunciar de la boca para afuera, pero la convicción está en mi ADN, porque efectivamente durante su gobierno, Sarmiento sanciona lo que hablábamos recién, la ley 1420 No, de la claro, escuela laica y obligatoria, o sea, claro. basta de iglesia metida en la Sí. escuela. Él renuncia a la gran maestría, Sí. él no renuncia a lo que es el ejercicio de la masonería. Ah, perdón, ahí está mi error. Yo entendí que él había renunciado al Se ejercicio. dice que renuncia a la masonería, él renuncia al ejercicio de la gran maestría, pero nunca se renuncia a la pertenencia a la masonería. Ajá. La renuncia a la pertenencia a la masonería es prácticamente decir renuncio a todos los valores y conceptos que creo en la masonería. No, yo no conozco un caso de eso. Supongo que debe ser terriblemente difícil porque Renunciar, se me plantea como un viaje de ida. Como claro, uno conoce eso y ya no podés volver atrás. uno Como cuando puede, empezás a leer libros, por decírtelo de una muy manera, buen ¿no? ejemplo, muy buen ejemplo. Sí, uno puede momentáneamente, por las circunstancias de la Sí, vida, hacer un impasse. sí. Por ejemplo, a la participación, nosotros tenemos reuniones semanales, quincenales, lo que sea. Uno puede hacer un impasse porque la vida sigue. Ujú. Tuvimos un inconveniente, un problema, una enfermedad. Pero la convicción es a lo que uno no renuncia. Yo no conozco realmente, y me gusta la historia de la masonería, no conozco que haya alguien que haya renunciado a la convicción de los valores masónicos, porque trasciende inclusive, no hay que encasillarlo como que la masonería es esto, porque es más que eso. Hoy la conocemos de esta manera, con esta estructura, pero como te decía, proviene desde los orígenes del tiempo, y no es nada más ni nada menos que algo tan genuino del ser humano como ver al otro como un igual. Ah, la pregunta que te iba a Sí, hacer, que vos me dijiste seguramente en algún... sí, eh, se dice que las mujeres no pueden pertenecer a las logias masónicas. Sin embargo, aparece Juana Manso en algún momento. Explícanos eso. sí, es un prejuicio, es una información transmitida erróneamente. Pero te repito, como nosotros no queremos ni nos interesa el proselitismo, a toda persona que nos lo pregunte, les respondemos y les decimos nuestra verdad. Pero no vamos a combatir lo que dicen los demás ni nos interesa. La masonería, hay tres formas de masonería, que son las tres formas de desarrollo del ser humano en sociedad. Existe la masonería masculina, la masonería femenina y la masonería mixta. Siempre existió así, Y todas están aceptadas. totalmente. Las reuniones masónicas masculinas son de una manera, las reuniones masónicas femeninas son otra y las mixtas son de otra. Nuestra realidad es así. Nosotros en una reunión de hombres y de varones nos comportamos de una manera, en una reunión supongo que las mujeres se comportan de una manera, mixtas nos comportamos de otra. Nos desenvolvemos entonces. Yo tengo la posibilidad del ejercicio masónico de estar en una logia de hombres y estar en una logia mixta, Ujú. por ejemplo. Sin embargo, fíjate, te voy a hacer notar el hecho del prejuicio que yo siempre les digo. Plantean eso como si fuera, pero... Y sin embargo, por ejemplo, ¿alguno se planteó que, que el seleccionado argentino de fútbol sea solamente masculino? Ninguno se plantea eso, porque también existe femenino. En la masonería siempre fue así, pero, te repito, por una cuestión de prejuicios o de desinformación, se publicó de esa manera. Creo que prejuicios también podríamos decirlo o llamarlo paradigmas. También,
porque, y es una de las cosas que yo trabajo mucho siempre, sea en clases de teatro, en sesiones de psicodrama, en este programa, esto de adherir a los paradigmas por el solo hecho de adherir, pero ¿estás convencido de eso o no? Ahora que nombras el fútbol no implica pensamiento, no implica compromiso, no implica nada, entonces de eso podemos hablar tranquilos, porque, ¿no? Y de lo otro con lo que yo no estoy muy de acuerdo es con que ahora sale el tema también con todo esto del feminismo, Yo soy un convencido de que las verdaderas revoluciones se hacen desde acá adentro y desde un lugar de discreción, no con todo esto que está pasando ahora, que lo único que logramos es rechazo, porque es la realidad y de esto me hago cargo yo. Cuando yo digo un concepto personal me hago cargo porque no quiero comprometer al invitado con cosas que tienen que ver conmigo, ¿verdad? Pero esto de preguntarme todos los días lo que estoy diciendo, lo digo desde mi convencimiento, desde mi sapiencia, desde mi sabiduría, desde mi conocimiento adquirido o desde un paradigma. Si lo estoy diciendo desde un paradigma, vamos mal. Sal de ahí urgente. Eh, por ejemplo, he escuchado San Martín, sí, pero era de la logia masónica. Eh, y que la pregunta es, a ver, ¿y qué hacía San Martín en esa logia? Y no sé, pero era masónico. Pero vos sabías que esa logia se llama Lautaro. El primer nombre, o sea, la primera pregunta es, ¿por qué se llamaba Lautaro? ¿Vos sabías que Lautaro fue un indio, un mapuche, que luchó por la independencia antes que San Martín contra Valdivia? Y bla, 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 bla. Y ahí empiezan a mirarte de otra manera y que evidentemente el objetivo de la logia Lautaro, o uno de los objetivos, tenía que ver con la independencia del pueblo americano. Entonces, ¿qué es lo que estamos criticando? No sé si coincidís o no conmigo en eso. Sí, totalmente. Sí, sí. Las sociedades por ahí, y podemos también hablar mucho del tema, toman pseudo verdades como verdades inamovibles y que simplemente son transmisiones orales totalmente incorrectas, sin asidero en la historia, sin asidero en la ciencia, que tienden simplemente a lograr un fin. Uno de los principales fines que se logra es el ejercicio de no pensar, de que las personas no piensen. Y uno de los principales también objetivos que tienen es generar miedo. Ujú. El miedo es un gran obstaculizador para el desarrollo íntegro de las personas. Miedos a cosas de este mundo y a cosas que no son de este mundo. El miedo inmoviliza. Y uno de los peores miedos debe ser ese, el de permitir a la persona pensar por sí misma. Entonces ahí nos vemos cómo, por cuestiones de tradiciones, por cuestiones culturales, por cuestiones X, las personas tienen determinadas ideas y las aceptan como verdades inamovibles por el solo hecho de que se las dijeron. Y no se replantean, ni se repreguntan, ni quieren buscar el origen de eso. Y así se desarrollan. Y así se generan los falsos conceptos. Así se genera eso que vos tenés. En el caso que nombraste a San Martín, se cuestiona una figura de esa talla por el solo hecho de pertenecer a un lugar. Al contrario, tendría que verse al revés y decir, pará, si semejante persona pertenecía a ese lugar que fue. Somos un país Yo cuando masón. iba a entrar a la masonería, no hay la posibilidad que hay hoy de las redes sociales, de internet. Yo tenía que averiguar en la biblioteca, con los pocos libros que encontraba. Y dentro de esas cosas empecé a buscar y me descubrí San Martín, Belgrano, solamente yo dije, si estas Newton, me acuerdo, Einstein. Y yo la pregunta que me hice es esto, si estas semejantes personalidades estuvieron acá, ah, tan mal no debe ser, En dije el yo. billete del dólar figura el ojo de la Bueno, masonería, o sea, está en todos lados. entonces eso fue lo que me llevó y después, bueno, En algún momento un medio español, no recuerdo ahora, dijo que la masonería era el anticristo. Esa famosa definición de Nietzsche. ¿Ustedes se consideran como tal o no? no, para nada. La masonería no interviene en cuestiones religiosas. Es más, considera a la creencia como perteneciente al fuero íntimo de cada persona. Ajá. Por eso tiene un símbolo exclusivo, que es el gran arquitecto del universo. Esa es la manera en la que ustedes llaman a Dios. No. Esa es la manera que nosotros llamamos a la concepción religiosa de las personas, Ok. porque no necesariamente puede ser de una religión monoteísta para llamarlo Dios.
Me expresé mal en la pregunta y pido disculpas. Yo creo en Dios católico. Hay quien cree en Yahvé, en Jehová, en Alá o quien sea. Sí, La forma de unificar todo eso sería el es un gran... símbolo. Si es un símbolo de arquitectura, se lo Ajá, identifica para que cada persona lo identifique con su creencia, con una condición, de que considere a su creencia al mismo nivel que la creencia del que la puede tener distinto. Y volvemos al origen, de verlo distinto, como algo que nos pueda nutrir y ayudar, no como equivocado, pero que no me someta a un dogma. no totalmente. Para ir terminando, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, las dos cosas más importantes de esto, una es una, podría decirse, una duda casi lindera con la certeza, pero vamos a manejarnos dentro del ambiente de la duda, que Teófilo L. Puentes ha sido un masón, eh, de manera que el hospital de nuestro pueblo fue fundado por un masón. Y quien sí era un masón era José Roberti. La calle sobre la que se encuentra este teatro se llama José Roberti, que fue uno de los fundadores de nuestro pueblo. Y el cuadro que tiene el presidente, el intendente de nuestro pueblo, tiene la banda, se llama, La banda de maestro masón. la banda de maestro masón, de manera que estamos en condiciones de asegurar que Teodelina fue fundada por un masón. A lo largo de esta hora de charla estuvimos tomando el café Habana, como siempre. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y cuando volvemos nos vamos con las conclusiones. En Petenate Hogar, en julio, cuidamos tu aguinaldo. Televisores, notebooks, aires acondicionados, heladeras, cocinas, lavarropas. En Ahora 12, 5% de descuento. Y en Ahora 18, 18 cuotas sin interés. Aprovecha el aguinaldo en Petenate Hogar. Acércate a cualquiera de nuestras 28 sucursales. Te estamos esperando. Volvemos de esta tanda ya entrando a la última parte del programa y hablando con Tomás en el corte. Otro dato interesante que surge es que Diego de Alvear, que fue el marido de Teodelina de Alvear, también fue masón. De manera que cada vez aparecen más nombres
demás personas que contribuyeron a lo que hoy somos. Me pregunto, o me pregunté a lo largo de esta charla, escuchándolo y utilizando ese lema que se hace conocido en la Revolución Francesa, que es la libertad, la igualdad, la fraternidad, si no debería ser lo que tendríamos que buscar todos, si ese no sería el objetivo por el que vinimos, por el que estamos acá de paso. Preguntarnos también, a través de la lectura, a través de la deducción, a través del pensamiento, a través del estudio, quién o qué nos aparta de ese fin sagrado que tenemos como seres humanos. El poeta cubano José Martí dijo en algún momento, por supuesto que era republicano y democrático, si todos los hombres conocieran las sublimes enseñanzas masónicas, el mundo sería feliz. Caramba, ¿no? Este programa no fue a favor de la masonería, ni en contra de la masonería, ni una apología de la masonería, ni nada que tenga que ver con eso. Este programa fue a favor de ustedes, los televidentes, para invitarlos a leer, para invitarlos a ilustrarse, para invitarlos a que sepan que el otro puede aportarme mucho, para que aprendamos a decidir. Y el día que podamos decidir, ahí vamos a ser realmente libres. Tomás, muchas gracias por haber venido, porque yo sé que no es fácil, no porque te lo prohíban, sino porque hay una escala que respetar. Y seguramente en algún otro momento vamos a tener una segunda parte porque queda mucho, es imposible compactar todo en una hora. Espero que te hayas sentido cómodo y nos vemos pronto si Dios quiere. Vale, gracias, muy amable. Gracias a ustedes por habernos acompañado y nos vemos la semana que viene. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No